Buenos días, amigos, hermanos. Dios les bendiga. Soy el pastor Juan José Azorín del Ministerio de Restauración y Libertad de Cañuelas. Y como todas las semanas, aquí estamos para traerles una porción de la palabra de Dios para la meditación. Y en esta mañana me acompaña como siempre mi esposa y quiero hablarles de lo que está pasando en este tiempo y que preocupa a tanta gente, ¿verdad? Pero antes de ir a un título o algo, quiero que vayamos directamente a la palabra de Dios. Y esta está en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 1. Y vamos a leer entonces, bien, Oseas, capítulo 4, versículo 1 al 3. Y dice así: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. ¡Wow! ¡Qué tremenda esta palabra! Y esta palabra está dicha por el profeta Oseas muchos años antes de que naciera Jesús. Así que fíjense el estado calamitoso espiritualmente hablando de Israel, el pueblo escogido de Dios. Y esto al día de hoy casi no hay ninguna diferencia en cuanto al comportamiento del ser humano, ¿verdad? Y nos relata ahí la violencia, la maldad, el pecado, la corrupción, todo tipo de perversiones, de pecados que abundan tanto o más que en aquella época. En aquella época estaba dirigido todo a un solo pueblo, pero hoy después de Jesucristo, Dios toma no solamente un pueblo, sino a todo el mundo, porque Dios hizo provisión para toda la humanidad, para todas las razas, para todos los países. Ya el ser humano es uno solo, no hay diferencia. Viva donde viva el ser humano ejerce violencia, es mentiroso, es tramposo, es corrupto, es perverso. Ustedes me dirán, bueno, no, yo no hago tal cosa, yo trato... Es verdad, hay mucha gente honesta, íntegra, que es respetuosa de las leyes, pero la gran mayoría y el estado de las naciones en la actualidad, las epidemias, las pandemias, las inundaciones, los terremotos, los maremotos, todo indica cómo se mueren los animalitos. Encontramos noticias de que de repente aparecen miles de peces muertos en una playa, no se sabe por qué. Pájaros que mueren de a millares. Pero también escuchamos que hay millones y millones de abortos, de violaciones, de perversiones. El ser humano le ha dado la espalda a Dios, totalmente. Ahora luego vienen las cosas que pasan y la gente dice, ¿dónde está Dios? Que no ve lo que pasa. Sí que Él lo ve, pero le ha dado al ser humano libre albedrío. Y yo quiero decirte en esta mañana que a pesar de lo que vean nuestros ojos, a pesar de lo que escuchen nuestros oídos, hay una esperanza todavía para la humanidad. Hay una esperanza para tu vida, hay una esperanza para tus hijos. No todo está perdido porque Dios no pierde nunca. Dios es el ganador. Es verdad que a veces parecería ser de acuerdo a nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, de que parecería que Dios no ve lo que hace el ser humano. ¿Cómo puede permitir que haya tantos asesinatos?
como dice acá, asesinato tras asesinato. Hoy te roban por una miserable bicicleta. Te roban y no contento con eso te matan. Te violan a tus hijos, a tus hijas. Asaltan a los ancianos por unos pocos pesos para comprar droga. Es todo un círculo vicioso. Ahora bien, todo ese comportamiento que hay en el ser humano tiene un origen, ya sabemos que tiene un origen. Y lo encontramos acá en el libro de Romanos capítulo 3, sí creo que es 3:10. Sí, es el libro de Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Seguimos. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Wow. Del 10 al 12. No hay nadie, pero fíjate lo que está diciendo. Ya en aquella época, antes de que naciera el Mesías, le había amonestado a través del profeta Oseas. Pero acá el apóstol Pablo está hablando muchos años después de que Jesús fuera crucificado y resucitado y llevado a la gloria. Y está escribiéndole a la iglesia que estaba en Roma, en Italia. Y le está diciendo, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Pues no hay nadie. Alguien podrá decir, no, yo soy bueno. Nadie es justo, nadie es bueno. Y peor, declara, no hay quien busque a Dios. ¿Te das cuenta que te has puesto a pensar de que no has buscado a Dios? Que has vivido con una religión tradicional, heredada, enseñada de tus antepasados, de tus padres, de tus abuelos. Pero era algo externo, pero en realidad vivimos como nos parece que debemos vivir, como a nosotros nos parece. No tenemos en cuenta a Dios, esa es una realidad. Y por eso el ser humano y el mundo está como está. Esta es la raíz de la actualidad. No ha cambiado para nada, el ser humano sigue siendo el mismo, inclinado a lo malo. Siempre para salir del paso o decimos una mentira y esa mentira trae otra y esa otra mentira trae otra y ya no hay manera de volver atrás porque mentira tras mentira, hurto tras hurto, asesinato tras asesinato, un pecado llama al otro y el que le sigue siempre es más grave que el anterior. Y no solo nosotros nos perjudicamos, sino que toda la creación se va corrompiendo a causa de eso. Porque hacemos mal uso de los recursos naturales, de las cosas que Dios nos dio para que las disfrutemos sanamente. Y acá nos dice bien claro esta palabra que ya se la había dicho, la había expresado el rey David en dos de sus salmos. El rey David ya pensaba esto, no hay nadie que busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, dice. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pues parecería ser que estamos leyendo las noticias de un diario de aquella época, pero traído a esta época, donde encontramos que hijos matan a sus padres, los maltratan. Padres que violan a sus hijos o a sus hijas, que los maltratan, pero no solamente les violan sexualmente, sino mentalmente. Los maltratan, los castigan de forma salvaje, los destruyen. ¿Cómo puede ser, pensamos nosotros? ¿Cómo puede ser posible
que el ser humano sea así. Dios no lo creó así. El hombre se apartó, cada cual se apartó por su camino, dice allí la palabra de Dios. Y ahora quiero decirte que hay una esperanza a pesar de todo. Como decía recién, no importa lo que ven tus ojos, los que escuchen. A veces nos hacemos adictos a las malas noticias y mucha gente, aunque te parezca mentira, se regodea escuchando las malas noticias. Ay, quiero saber cuántos muertos hubo hoy, quiero saber cuántos asesinatos, cuántos asaltos, y devoran los noticieros, que parecería que cada vez que hay un noticiero de ese tipo, la sangre fluyera de esos noticieros. La gente busca ver quién es el perverso o la perversa. Chismes, acusaciones, violencia. Parecería ser que está todo perdido. Sin embargo, quiero decirte algo. Hay una esperanza, pero eso tiene que ver con la actitud que tenemos que tomar nosotros. No importa que nosotros no seamos los pecadores, los que golpeamos, los que violamos. Debemos empezar a sentir como nación, a pedirle perdón a Dios por los pecados de nuestros padres, por los pecados que cometieron los gobernantes, que cometen leyes a favor del aborto, leyes que corrompen la moral de los pueblos, abusos contra los obreros, contra los jubilados, contra los ancianos. Leyes que no son de Dios, porque no tienen en cuenta a Dios. Ahora nosotros tenemos que tomar una determinación, y esto tiene que ver con tu vida. Tú dirás, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de volverse a Dios. Dios está siempre con los brazos abiertos, esperando para que tú y yo y toda la gente nos volvamos a Él. ¿Cómo? En arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento? Dar un giro de 180 grados y volvernos al lugar de donde salimos. Salimos mal, tenemos que volver al mismo lugar. Verificar allí que hicimos mal, que nos equivocamos, reconocer que estamos en contra de lo que Dios ha establecido. Y allí entonces, es el primer paso, reconocer que somos culpables. Nadie puede decir, no, yo soy inocente. Acá mismo la palabra te dice, no hay justo ni uno. Por lo tanto, nadie puede justificarse a sí mismo. El único que puede justificar es Dios. Pero siempre que nos volvamos a Él en arrepentimiento. Y reconocer que nuestra vida está deshecha. Reconocer que nuestra familia está alejada de Dios. Reconocer que nunca dependimos de Él, que nunca lo buscamos y que ahora nos afligen los problemas, las enfermedades, los problemas económicos y un montón de cosas, la violencia, la inseguridad, ponele el nombre que quieras, pero estamos en aflicción. Es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de volverse a Dios. Dios es bueno, Dios es amplio en misericordia. El mismo Señor Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que tenés la oportunidad en esta mañana de escuchar la palabra, de reconocer lo mal que has vivido, lo equivocado que estabas. Te enseñaron algo que no era verdad, una religión falsa. Te enseñaron cosas que no eran las verdaderas, como a mí. Pero un día apareció allí el Evangelio de Jesucristo trayendo luz. Hoy tenés la oportunidad a través del arrepentimiento de volverte a Dios. Eso es un comienzo de algo que se llama conversión. ¿Qué es conversión? Dar vuelta y volverte
al lugar de donde has salido. Vamos a ver qué nos dice primeramente Lucas capítulo 13:3. Aleluya. Dice así la palabra: os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amén. ¿Qué quiere decir pereceréis? Acá no se trata de la vida física, se trata de vivir sin Dios eternamente. Hay una sola oportunidad y es a través del arrepentimiento, reconocer: Señor, hasta ahora hice maldad, hasta ahora me equivoqué, yo me creía que hacía todo bien, que yo era justo de acuerdo a mis propios pensamientos. Decirle: Señor, me equivoqué, me arrepiento, perdóname. Eso es lo que Dios está esperando de la gente. Arrepentimiento. Y el Señor Jesús lo enseñó muchas veces a sus discípulos: si no os arrepentís, moriréis. Tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber dolor, tiene que haber un peso en tu corazón de haber vivido de espaldas al Dios de amor y de misericordia, al Dios que te formó, al Dios que te traje al mundo para que tengas un propósito. Ese Dios hoy te dice: vuelve a mí, hija mía, vuelve a mí, venid a mí, dijo el Señor Jesús, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¡Oh, qué maravilloso! Solamente volviéndonos con todo nuestro corazón, diciéndole: Señor, es verdad, yo soy uno de tantos que nunca te tuvo en cuenta. Y ahora me veo con esta pandemia, con miedo a enfermarme, con miedo a que se enferme mi familia, con miedo a morir. Sabes que la palabra de Dios dice que los que tienen a Cristo no mueren eternamente, sino que van a vivir con Él. Entonces, el arrepentimiento le da lugar a la conversión. ¿Y qué es la conversión? Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 3, verso 19. Dice así la palabra: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Alabado sea Dios. Así que arrepentíos y convertíos. Como dije recién, el arrepentimiento solo no sirve. Tiene que haber una conversión. Es volver al lugar de donde has salido, del lugar donde te equivocaste. Es como cuando te equivocaste de camino y te desorientaste, ¿verdad? Tienes que volver al punto de partida y meditar otra vez un momento. Yo estaba parado acá y miro y digo: no, yo me equivoqué el camino, tenía que ir para un lado y tomé para el otro. Pues eso es lo que es la conversión. Yo tenía que hacer lo que Dios dice, hice lo que me pareció a mí. Yo creí que era bueno, que yo era perfecto, que yo no tenía fallas. Por eso el Señor dice que tenemos que arrepentirnos y para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Alguna vez has estado como yo, en pleno verano, corriendo o jugando o lo que sea, o trabajando quizás, y el calor te invadió, te llenó y te hizo faltar el aire y de repente necesitabas algo fresco, necesitabas un refrigerio, necesitabas aire fresco y tomar algo fresco, algo que te refresque el cuerpo? Pero este refrigerio del que habla Jesús o del que habla la palabra de Dios es un refrigerio para el alma. Es estar en paz, recibir la paz de todo lo que te está atormentando. Es empezar a dejar todo aquello que te fatigaba, que te hacía faltar el aire, que te hacía no dormir de noche, que te quitaba la paz.
La gente pierde el sueño y va al médico para que le recete algo para dormir. Nunca mira qué hay dentro de ellos. Piensan que con una píldora, una pastilla, todo va a volver a la normalidad. No, mi amado, no, mi amada. No, querido amigo, amiga. Cuando pasa esto es porque hay algo en lo profundo de tu ser que se llama pecado. Y el pecado te quita el sueño, el pecado te enferma, el pecado te deprime, el pecado te aleja cada vez más de Dios. Y cuanto más lejos estamos de Dios, peor es el estado de nuestra alma, de nuestro corazón. Las esperanzas se acaban. Muchos piensan en el suicidio, ya no tengo oportunidades, perdí todo. Se entregan a la droga, se entregan a los vicios. Quiero decirte, detenete ahí. No hagas locura, porque todavía hay una esperanza. Hay una esperanza y se llama Jesucristo. Mira lo que dice allí el mismo Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 14, de versículo 1 al 3. Y dice así: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué maravilla! Esta es la esperanza de la que te hablo. Esta es la esperanza que Dios ha puesto para que los seres humanos se vuelvan de su vana manera de vivir, de su vida totalmente torcida por el pecado, para que haya refugio. Hay una esperanza. Aún si tuviese que morir, si te mueres recibiendo a Cristo como tu Señor y tu único y suficiente Salvador, hay una esperanza de vida eterna. El Señor dice que fue a preparar una morada para que cuando eso suceda, tú puedas vivir eternamente en su presencia. Allí no habrá llanto, allí no habrá dolor, allí no habrá ya más nada que te aflija. Allí no habrá pecado, porque donde está el Señor es todo santo, todo puro, todo maravilloso. Dice que el sol nunca se pone. ¿Cómo será eso, verdad? Pájaros multicolores, música maravillosa de ángeles. No lo sé. Cada uno puede imaginarlo como quiere. Lo importante es que esa esperanza de dejar el pecado para aceptar la propuesta de Dios, hoy es el tiempo. No, mire más, no te dejes llevar, no te dejes amedrentar más por las noticias de muertes. Si te vas con Cristo, alabado sea Dios, serás feliz por la eternidad. El apóstol Pablo sabía decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué sabía él? Él sabía lo que era irse con Cristo, sin importar lo que tuvieron que padecer un poco de tiempo en esta tierra. Yo quiero decirte que este es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de buscar al Padre Celestial. Aquel que nombrabas el llamado Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Sí, Él está en los cielos. Pero Él es santo, Él es puro, es poderoso para dar vida a los muertos. Y cuando habla de vida no solamente habla de resurrección, habla de estar con Él en la eternidad. ¿Qué te parece si en esta mañana miras un poco hacia adentro tuyo y buscas
eso que está afligiéndote. No le eches la culpa a nadie. Cada uno de nosotros tenemos algo en qué meditar, en qué pensar, y somos culpables. No somos perfectos. Todos nos equivocamos. Pero hay una palabra: arrepentimiento, conversión. En esta mañana quiero invitarte a que hagas esta oración junto conmigo. Quiero que cierres tus ojos en reverencia allí y repite conmigo. Yo te voy a guiar en esta oración y decirle: Señor y Dios, en esta mañana he comprendido que he vivido alejado de ti, en pecado, que hasta ahora viví como a mí me parecía. Pero hoy me arrepiento y me vuelvo a ti, Señor. Reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió en la cruz por mis pecados. Yo lo recibo como Señor y Salvador. Anotá mi nombre en el libro de la vida y llename con tu Espíritu Santo. Amén. Si has hecho esta oración, la paz de Dios empieza a inundar tu vida, tu corazón. Y ya no mires más hacia atrás. Mirá para adelante. Empezá a entender que Dios tiene un propósito con tu vida, que no estás por casualidad en este mundo, en esta tierra, que no sos un accidente, que Dios tiene algo para tu vida y para la eternidad. Que Dios te bendiga y siga adelante. Estudia la palabra de Dios, habla con Dios cada día y Dios te va a bendecir abundantemente. Él va a suplir todas tus necesidades. Amén. Si tienes algún pedido de oración o algo, ahí debajo del video puedes dejar tus comentarios, tu pedido de oración, lo que necesites. Estamos para servirte. Te mando un abrazo y será hasta la próxima. Dios bendiga tu vida en abundancia.